My name is Andrea Paola Gil Lara. I am 28 years old. I am from Ibagué, Tolima, enrolled in the International Business Program. A continuación se va a dar una breve explicación de cómo yo realicé los ejercicios dados por el tutor. Entonces el primer ejercicio hablaba sobre las proposiciones y la tabla de verdad. En este ejercicio decido escoger la letra E. La letra E, bueno, el ejercicio E. El ejercicio E. Entonces acá vemos claramente cómo nos dan, nos muestra el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Entonces acá que nos piden que a través de este lenguaje natural y este lenguaje simbólico unamos los conectores. Para esto pues tenemos que tener presente cuáles son los conectores. En mi caso pues yo los escribí, todavía no me los sé de memoria, pero entonces los conectores nos muestra, en este caso sería, dice, los estudiantes, bueno, Q, en este caso acá está la Q, que sería la primerita. Entonces, los estudiantes desarrollan habilidades socioemocionales. Este conector corresponde a un conector entonces o sí, en este caso le puse entonces a P. P sería la que sigue, perdón. Y dice, las escuelas implementan programas de educación emocional. Este conector corresponde a sí, solo sí. El R, el clima, que sería este R, el clima escolar mejora. Acá nos piden cómo sería en tabla de verdad, cómo esta expresión simbólica o este lenguaje simbólico, cómo se vería reflejado con los valores de las tablas de verdad. Para eso pues también tenemos que tener en cuenta y presente cómo son las referencias de cada valor. Entonces ya como el profesor lo explicó, perdón, en P siempre las primeras 4 son verdaderas y las 4 últimas son falsas. En Q las primeras sería todo lo contrario, las primeras 4 falsas, las últimas 4 verdaderas. Y en R sería intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Acá ya son negaciones, entonces son negaciones. Si entonces en Q la primera era verdadera, pues en esta va a ser falsa. Entonces así va a ser todo. Entonces las primeras 4 son falsas y las últimas 4 son verdaderas. Igualmente en R, en negación de R sería así, intercaladas, como estas están intercaladas con verdadero y falso, verdadera, falsa, estas va a ser también, van a estar intercaladitas. La primera sería entonces falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera. Bueno, entonces acá, para darle ya referencia o sacar el valor de verdad, entonces nos habla y nos dice que vamos a trabajar con el conector entonces, que este conector correspondería al bicondicional, donde nos dice que verdadero con verdadero da falso y falso con falso da verdadero y verdadero con falso, falso y falso con verdadero, falso. Es decir, que en los únicos momentos donde da verdadero sería cuando las dos afirmaciones dan el mismo valor. En este caso, verdadero con verdadero sería verdadero y falso con falso sería verdadero. Entonces acá vamos a dar el ejemplo así rapidín. Entonces sería P, acá está P con R. Entonces verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso daría falso. Verdadero con verdadero daría verdadero. Y verdadero con falso daría falso. Y falso con verdadero daría falso. Y falso con falso daría verdadero. Falso con verdadero da falso. Y falso con falso da verdadero. ¿Listo? Acá, ahora vamos a trabajar con este conector, que el conector de entonces, sí o entonces, que sería el condicional. Acá en el condicional nos dice
que las únicas maneras que nos den verdadero es verdadero con verdadero igual a verdadero, falso con falso, verdadero y falso con verdadero, verdadero. O sea que la única que nos daría falso es falso, verdadero con falso. Entonces, bueno, en este caso, entonces ya tenemos esta referencia. Vamos a trabajar, entonces serían Q con verdadero, verdadero. F con F sería falso. Falso con, perdón, sí. Falso con verdadero da verdadero, falso con falso, verdadero, verdadero con falso, falso, verdadero con verdadero, verdadero y verdadero con falso, falso. Listo. Aquí adjuntamos la tabla de verdad, la tabla de verdad del simulador de acá que nos da la universidad. Y este resultado se le dice que se llama contingencia. ¿Por qué contingencia? Porque contingencia nos da referencia que se dice que cuando hay un equilibrio entre verdaderas y falsas, en este caso tuvo las mismas afirmaciones y las mismas negaciones. Entonces, por eso se le dice contingencia. ¿Listo? Porque existe también que está la contradicción, que es cuando la mayoría son falsas, y está la tautología, que es cuando siempre nos da verdaderas. Bueno, en el segundo ejercicio nos dan un lenguaje natural para que identifiquemos los conectores y lo transformemos a un lenguaje simbólico y realicemos la tablita, ¿no? Bueno, entonces, ay, se dice, ¿dónde estoy? Espéreme, ay, ¿dónde está? Me perdí. Bueno, entonces, continuamos. Dice que, entonces, como decía, acá nos dan un lenguaje natural donde vamos a identificar los conectores para identificar los conectores y sacar pues el lenguaje simbólico. En este caso dice, si la elección de materiales es fundamental en el diseño mecánico de proyectos, entonces, acá está referenciado, este sería el primer, como el que se le llama primer, se me fue la palabra, bueno, esa sería la primera referencia, que es P, las selecciones de materiales fundamentales en el diseño mecánico de los proyectos. Entonces, los materiales adecuados aseguran la resiliencia del producto. En este caso, este sería la otra referencia que sería el Q. Los materiales adecuados aseguran la resistencia del producto. Acá, en estos dos referencias, en P y Q, nos están afirmando algo. Acá ya empiezan en la otra referencia, que sería R, ya entraría en la negación, que el éxito de un proyecto no depende, con esto nos podemos identificar y dar cuenta que es una negación, entonces depende de gran medida de la selección correcta de materiales. Recordemos que O pertenece al conector, así como la V mirando hacia arriba. Entonces, en este caso sería P, entonces Q o negación de R, ¿listo? Cierra paréntesis. Este es un ejemplo de la tablita de simulación de tabla de verdad del sistema. Bueno, en el ejercicio 3, aquí ya nos muestran acá un lenguaje simbólico pues mucho más amplio,
Entonces, acá nos hablan de dos primicias, ¿no? Esta expresión simbólica tiene dos primicias y una conclusión, que en este caso nos pide que la acomodemos y pongamos la conclusión como para que tengamos presente cuáles son las primicias y cuáles son las conclusiones, ¿listo? Entonces, la primicia número 1 es esta, que sería corchetes, abre paréntesis, doble abre paréntesis, negación de P, con el conector que ya sabemos que sería entonces R, cierra paréntesis, R, cierra paréntesis, I, entonces son como conectores también eh, ¿qué dice estos conectores? Que son como ideas, ¿no? Son ideas, entonces no necesariamente se tienen que hacer como referencia acá en las premisas. Abre paréntesis R, entonces negación de Q, cierra doble paréntesis, cierra corchetes. A, entonces, abre paréntesis, negación de P con entonces negación de Q. Entonces, como le digo, identificar la premisa. La premisa 1 sería negación de P igual a R. Premisa 2 sería esta, que esto es una idea, esa es otra idea. R, entonces negación de Q. Y en la conclusión de estas dos premisas nos dice que entonces negación de P, entonces negación de Q. Acá nos pide identificar qué ley utilizamos. Para eso nosotros debemos tener en cuenta o tener claridad la ley, las leyes de inferencia, ¿no? Esta tabla es supremamente importante pues para poder desarrollar. En este caso es doble negación. Bueno, entonces en este último ejercicio de número 4, aquí nos dan una expresión simbólica que es abre corchetes, abre paréntesis, P y Q, cierran paréntesis y abren paréntesis Q, entonces R, cierra paréntesis, cierra corchetes y entonces R. Acá nos están pidiendo en este ejercicio que pasemos esta expresión simbólica a una expresión natural haciendo simples, proposiciones simples, que serían estas, ¿no? Que serían estas. En este caso, bueno, entonces, obviamente, identificar las premisas, que son dos premisas. La premisa primera, que es esta, la P, y Q, y la otra premisa es Q, entonces R. En esta, entonces ya sabemos cuáles son las dos premisas acá y pues la conclusión sería entonces R. Entonces, las proposiciones simples serían, debemos en estas proposiciones simples tener identificado tres aspectos, el sujeto, el verbo y el predicado. Con esas sería para sacar las proposiciones simples. En este caso, P, acá está, P, los niños salen a jugar. Q, los niños juegan en el parque. Como ya Q está escrito, pues no hay necesidad de hacerle nuevamente proposición. Entonces solamente jugaríamos con las que no están. Entonces, R, los niños hacen su tarea. ¿Listo? Entonces acá no hay negación de nada. En todas estas expresión simbólica, en todo momento están afirmando. Hay afirmación. Entonces no en ningún momento no hay negación de nada. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces P, los niños salen a jugar y, que sería este conector, los niños juegan en el parque, que sería Q, los niños juegan en el parque. Y como esto es una idea, no hay necesidad de ponerla necesariamente si quieren o no hay necesidad. Entonces abre otra idea que sería Q, los niños juegan en el parque. Entonces, recuerde que este conector vale como entonces o sí. Entonces sería, entonces los niños juegan en el parque si los niños
Sería ERE, los niños hacen su tarea. Sí, los niños hacen su tarea. Entonces, ERE, los niños hacen tarea. Entonces, sí, los niños hacen su tarea. Entonces quedaría como, los niños salen a jugar y los niños juegan en el parque. Los niños juegan en el parque si los niños hacen su tarea, entonces los niños hacen su tarea. En esta expresión natural, en todo momento estamos afirmando, hay afirmación, ¿listo? Entonces nos piden acá en esta tablita en esta tablita nos están pidiendo que identifiquemos si si la ley aplicada es correcta o incorrecta. Espere tantico, la subimos un poquitico acá. Ahí, aquí, ahí. Entonces, me subí mucho. Bueno, entonces acá debemos tener claro la premisa 3, la premisa 4. Entonces acá nos está diciendo que la premisa 2, que sería Q y R, corresponde con la premisa 3 que nos da acá, que es Q. Entonces, en este momento dice que la ley aplicada en estas premisas usada es simplificación. Entonces, acá yo les digo que no, que es incorrecto, que la ley correcta que se utiliza en P2 es el modus ponendo, ponens. Acá en esta premisa usada en P1 y P2, ya sabemos que P1 es P y Q y premisa 2 QR, entonces dice que corresponda o concuerda con la premisa 4, entonces yo le digo que sí, que es correcto, me dice que la ley aplicada es modo ponendo, pones, que es correcto. La ley correcta que se utiliza en estas premisas es el modus ponendo. Entonces yo afirmo que sí es verdad. Pero les digo que es importante que tengamos en cuenta y tengamos a la mano presente las leyes de inferencias para poder pues, resolver esa tablita. Bueno, muchas gracias.